Tenemos frente a nuestras bancas el orden del día 41, orden del día que es sucesor de un orden del día que logramos en noviembre del año pasado, después de que nos reunimos 3 comisiones, la Comisión de Asuntos Penales, la Comisión de Presupuesto y Hacienda y la Comisión de Asuntos Constitucionales. Trabajamos durante un tiempo largo, recibimos inquietudes de distintos actores de nuestra comunidad, organizaciones civiles como CIPEC, como Poder Ciudadano, como RAP, como Transparencia Internacional, investigadores del CONICET, académicos universitarios. La justicia electoral también fue parte de las consultas, vinieron sus camaristas, vinieron sus secretarios y, por cierto, tuvimos a la vista distintos proyectos, uno del Poder Ejecutivo, un proyecto importante, y proyectos de distintos senadores, de distintas bancadas y de distintas regiones. Evidentemente, Presidenta, era una mirada común la necesidad de reformar la ley de financiamiento de partidos políticos. Cuando uno repasa los senadores y diputados que tenían proyectos presentados, son de los más diversos y hemos, por la dinámica particular que tuvo este orden del día que logramos el año pasado, hemos trabajado con muchos de esos diputados que habían presentado inquietudes en este sentido. ¿Y por qué se dio la dinámica? En noviembre, cuando teníamos... No de Sagasti, por favor, un poquito más baje si quiere. En noviembre, Adelante. cuando teníamos presentado el orden del día para tratarlo, y habíamos, después de un trabajo importante de los asesores de la comisión, nos encontramos con el fin de las sesiones ordinarias y una supuesta convocatoria que fue pública y estuvo en todos los medios, que en extraordinarias el Poder Ejecutivo Nacional iba a convocarnos para tratar 2 proyectos. Uno era el de violencia en el fútbol, conocido como la Ley de Barras, y otro tenía que ver con el tema de financiamiento de los partidos políticos. A partir de tomar conocimiento de esto, por iniciativa de algunos senadores, entre ellos el senador Pichetto, que es autor de uno de los proyectos que hoy estamos tratando, tuvimos una gimnasia de llegar a un acuerdo con los diputados que también tenían proyectos presentados en este sentido, para, si se convocaba extraordinarias, por ahí el tiempo en que se convoca no siempre resiste la dinámica del sistema de ambas cámaras como tenemos en nuestro sistema parlamentario. Nos dimos un trabajo de llegar a esos consensos. Debo decir que muchas de las propuestas de los diputados han sido de recibo por parte de los senadores y que creemos que han mejorado lo que teníamos nosotros como orden del día. Y particularmente, una vez que llegamos a este consenso y estuvimos por abordar su tratamiento, tuvimos 3 propuestas muy concretas posteriores a haber llegado a ese consenso del orden del día del año anterior, a los que me referiré oportunamente. ¿En qué hemos consensuado entre diputados y senadores? Y que es el orden del día 41 que hoy tenemos a la vista y que ha logrado un dictamen de mayoría y uno de minoría. Bueno, en muchas cosas, Presidenta. Lo primero de ellos es que entendíamos que era necesario blanquear el aporte privado a las campañas políticas. Algo que no es novedoso en nuestra legislación. No estamos hablando de algo que enfrente un problema filosófico para la legislación argentina, esta incorporación. Lo hemos tenido hasta el año 2008 y en el año 2009 lo hemos cambiado. Así que todos seguramente participamos en campañas políticas con esta legislación que hoy volvemos a abordar, que es la posibilidad que los privados aporten. ¿Y en qué contexto?
Bueno, en un contexto donde hemos planteado límites, en este caso es el 2%, para que ninguna fuerza política, para que ningún frente pueda ser cooptado o necesite imperiosamente el aporte de algún privado. Ese tope que hemos logrado en consenso con diputados, suponemos que le da libertad absoluta y suficiente a cualquier fuerza política para poder prescindir de dicho aporte. También hemos incorporado el aporte en especies, que no estaba contemplado en la legislación anterior, y particularmente la senadora Brizuela Idoria, que ha sido una trabajadora incansable y que tenía un proyecto muy importante en este sentido, ha planteado esta incorporación que ha sido de recibo tanto de los senadores como de los diputados, como también un proceso de fiscalización y control patrimonial que es mucho más riguroso, que es mucho más específico y que le da mucho más transparencia al nuevo sistema de financiamiento que proponemos en este orden del día. También hemos reformado el sistema de publicidad audiovisual. Este es uno de los puntos que vino posterior al consenso que habíamos logrado y que nos llevó a firmar un nuevo orden del día. Las organizaciones que nuclea ADEPA pidió reuniones y se entrevistó con muchos de nosotros, donde planteó cuestiones muy razonables. Primero, que algunos de ellos estaban obligados a una publicidad gratuita y otros no. Segundo, que hay un incremento en todas las campañas de gastos en publicidad digital y que a todos lo tenemos en el radar al tema, pero es de difícil regulación. Es fácil encontrar cómo poder regular y seguir cómo son los aportes en la publicidad digital. Con lo cual, en un sistema que va atendiendo desde el trabajo formal y tradicional que conocemos, hasta el modo de hacer periodismo, hasta la forma de publicitar, a plataformas y a sistemas digitales, tenían un planteo muy lógico en defensa de nuestros trabajadores de la prensa y en defensa de los contenidos que se publicitan, poder plantearlo con una regulación mayor, que ha sido también de recibo del plenario de las comisiones, y hoy lo proponemos en esta orden del día. Senador Mera, le pide una interrupción el senador Pinedo. ¿Sí? Senador Pinedo. Presidenta, con relación al tema que está mencionando el miembro informante de la gratuidad de la cesión de espacios que tenían determinados medios tradicionales de comunicación que tienen, quería dejar constancia de que se trata de los que utilizan espectro radioeléctrico, que es propiedad del Estado Nacional, y en consecuencia, al momento de asignar estas frecuencias a distintos medios de comunicación, se les imponen ciertas obligaciones de interés público, y una de las cuales era esta. Lo que se está haciendo, como dijo el señor senador Mera, es disminuyendo la gratuidad, no la gratuidad, la onerosidad, en realidad la obligación de que sea gratuito. Y esto es un cambio positivo que se hace para el futuro, pero no para el pasado, y eso es lo que quería dejar en claro. Gracias, senador. Adelante, senador Mera. Gracias, senador Pinedo, lo ha explicado muy bien el senador. Nosotros sostenemos hasta este año que ese concepto es gratuito por las razones que dio el senador Pinedo, y sí proponemos la posibilidad para el año próximo, en virtud de esta desventaja de competitividad que tienen los medios de información, la posibilidad que compensen con impuestos de orden nacional. Esto también ha recibido el apoyo del plenario de las comisiones. También hemos incorporado un capítulo que refiere a las encuestas y a los sondeos de opinión, que trabajó profusamente, ahí va la senadora Fiore, que ha sido una promotora importante de incorporar y de regular la acción de estas empresas y estas compañías.
Respecto del financiamiento específico, lo que más nos motivó y la importancia del texto, como decía, no es el hecho de que puedan aportar los privados, que de hecho al día de hoy, en lo que es la vida institucional partidaria, en la formación, lo pueden hacer. Era volver a reconocerles ese derecho respecto de las campañas políticas. Lo que tal vez ese no sea el aporte más importante que esté haciendo este texto, sino la idea de dar transparencia en cada uno de los procesos, de dar trazabilidad, de que un peso que pone un particular, sepamos quién lo puso, no se permiten aportes anónimos, cuándo lo puso, dónde lo puso, y el partido o el frente tendrá que informar con un informe que prevé el texto, tendrá que informar a la justicia electoral cuándo, cómo y dónde le gastó. También con una plataforma online como para ir haciendo un control previo donde se permita a los partidos, cosas que antes no existía en el texto anterior, la reversión. Esto es cuando alguno de los sujetos aportantes está dentro de las prohibiciones que sostiene el proyecto que estamos presentando, tiene la obligación la fuerza política de revertir ese dinero y de no utilizarlo. Otro punto que nos llevó una discusión interesantísima y que, como decía, lo tenemos todos muy presentes en el radar, pero es de difícil regulación, es el tema de las redes sociales. Cómo utilizamos un tema que va ganando terreno, que va ganando en la democratización de las redes, que tiene su lado positivo, también tiene claramente su anonimato como moneda negativa, como cara negativa, y que no es difícil para nosotros regularlo, es difícil en el mundo entero regularlo. Aquellos países donde tal vez la democracia esté más consolidada, donde sus instituciones tengan mayor fortaleza, lo hemos visto en Estados Unidos. El señor Facebook llegó convocado por el Congreso de la Nación y se fue como Pancho por su casa. No le preocupó mucho las preguntas inquisitivas casi que le hicieron los senadores sobre la utilización de datos, un tema que es muy delicado y que, bueno, no lo pudieron regular por la propia lógica que es extraterritorial, que tiene el funcionamiento de las redes. Es un tema que no nos es fácil, pero que hemos intentado de acotarlo con la exigencia de que la pauta en redes tenga un destino en los contenidos tanto nacionales como locales. Después tuvimos una incorporación a posterior de que logramos el dictamen de la banca de la mujer. La banca de la mujer, por unanimidad, nos acercó un proyecto que también lo había planteado IDEMOE cuando vino a exponer, una de las asociaciones que vino a exponer, de la necesidad de garantizar un cupo en la capacitación para las mujeres. Esto también fue de recibo del plenario y hay unanimidad en ese sentido, y hoy estamos garantizando un 30% de lo que corresponde en la vida de los partidos para capacitación para el sector de las mujeres, como estaba antes para el sector de los jóvenes. El tercer punto que vino el último día que estábamos en sesión para tratar el orden del día, y ya fue una reforma que no estaba en el radar de ninguno de nosotros, fue el planteo del senador Pereira. El senador Pereira, ese día que sesionamos a la mañana, vino a plantear la posibilidad de que los sindicatos aporten. En la ley vigente no pueden aportar. Nosotros desde el bloque hicimos otras consultas y entendemos que a partir de este planteo concreto que hizo el senador Pereira en representación del movimiento obrero y de algunos sindicatos,
entendemos que hay que habilitarle esa posibilidad. Tenemos en este punto la única discrepancia en el dictamen de mayoría y en el dictamen de minoría, sacando un dictamen de minoría que presentó la senadora Odarda, que va en sentido absolutamente contrario de lo que estamos aprobando. Entendemos que hay una posición del bloque del oficialismo negándose a esta posibilidad de los sindicatos, y nos gustaría fundamentar por qué entendemos que deben aportar y que podamos repensar ese dictamen de minoría que le cierra las puertas a los sindicatos. Lo primero es que en las legislaciones comparadas, casi en su totalidad, donde pueden aportar las empresas, pueden aportar los sindicatos. Es difícil encontrar en el mundo occidental, donde muchas legislaciones no pueden aportar las empresas privadas, no vayan en consonancia unos con otros. Evidentemente, los distintos parlamentos han protegido la igualdad en la posibilidad de la participación. Donde le dan a uno, le dan al otro. Y donde no le dan al sindicato, no le dan a la empresa. Nosotros justamente lo que estamos planteando, amén de la trazabilidad, del no al anonimato, de incluir algunas personas en el carácter de prohibitivas para que puedan aportar, como son los permisionarios, los contratistas de obras públicas, lo que estamos planteando es que si le vamos a dar a las empresas la posibilidad que aporten, es muy difícil impedir darle a los trabajadores. Hay una situación de desigualdad a priori. Y si nos ponemos a hacer un control a partir del año 94, donde nosotros incorporamos con rango constitucional muchos de los tratados internacionales, nos ponemos a hacer una mínima y básica revisión de la convencionalidad o de la constitucionalidad de la posibilidad que aporten los sindicatos. La verdad, Presidenta, no encontramos ninguna norma que nos permita a nosotros prohibir a los sindicatos participar del proceso de las campañas electorales. Todo lo contrario, encontramos normas específicas que los habilitan, que les permiten poder hacer los aportes. Primero, lo de la Constitución Nacional, el artículo 14 bis, la posibilidad de la libre asociación, la libertad sindical, la defensa de los derechos de los trabajadores. Después, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde todas las personas tienen derecho a sindicarse, donde todos podrán, nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. A veces pareciera que hay sobrevolando un prejuicio respecto de que a los sindicados se los obliga a sindicalizarse, que más allá de la apreciación que podamos tener cada uno de nosotros sobre tal o cual sindicalista, ese señor sindicalista tiene una decisión personal sobre hacer un aporte. No, los sindicatos tienen una ley que también se la hemos dado a nosotros, que es la Ley de Organizaciones Sindicales, donde le ponemos los parámetros por los cuales ellos pueden tomar sus decisiones y donde están obligados a tener un estatuto con cuerpos orgánicos, con asambleas, con contralores, que cuando toman las decisiones tienen que pasarlo por esos cuerpos orgánicos. También la Organización Internacional del Trabajo no solo habilita, sino que le impone la restricción a los poderes públicos de ir más allá de las limitaciones que el propio estatuto pueda tener hacia los sindicatos respecto de las decisiones propias y de su vida interna. Entendemos que es un tema, y por eso fue la postergación de la sesión y la discusión, entendemos que es un tema que tiene sus ribetes polémicos, pero la verdad, sacando la idea previa que pueda tener cualquiera sobre los sindicatos o sobre algún sindicato en particular, no hay elementos ni en el derecho internacional, ni en la Constitución, ni en nuestra legislación vigente que nos permita prohibirle a los sindicatos. Y seguramente podría ser tachado esa prohibición de inconstitucional en cualquier juzgado a partir de la decisión estatutaria, por cierto, siguiendo
la ley interna de cada uno de los sindicatos que tome esta decisión. La verdad nos gustaría que el bloque del oficialismo revea esta postura, revea porque claramente deja una cancha inclinada, que es otra de las cosas que hemos combatido en esta ley y que fue el propósito de todos. No podría, ante una oferta electoral de distintos partidos procurando cercenar derechos o acotar derechos de los trabajadores, no podría un sindicato hacer un aporte. Y hay democracias que todos respetamos mucho, como en Alemania, por ejemplo, como en Australia, que es un país que tantas veces usamos como modelo, donde los sindicatos sí pueden hacer sus aportes. Creo, Presidenta, que el texto que hemos logrado es un texto importante, sacando esta diferencia que espero que la podamos repensar. Creo que es un texto que mejora, que da trazabilidad, que da más control. Hemos aumentado, a pedido de la Cámara Electoral, los auditores, los hemos duplicado. Hemos hecho una tarea de consenso significativa y siempre en la búsqueda y entendiendo que como la ley y nuestra Constitución fundamentalmente plantea la necesidad de una mayoría especial, atendiendo y escuchando hasta la última opinión de cualquiera de los legisladores de este Congreso, sean diputados o senadores. Una vez que nosotros abrimos el juego el año pasado ante la eventualidad de la extraordinaria, hemos escuchado con las 3 comisiones a todos, Presidenta. Así que creo que tenemos un texto positivo y que por último quiero poner en valor el contexto, porque se ha dicho mucho sobre si la ley es menor, no es menor. Creo que respecto del contexto nacional, lo he planteado al inicio de mi alocución, organizaciones civiles de muchísimo prestigio, de muchísimo trabajo en la temática, han venido acá a plantear su opinión diversa, pero todas en el sentido de la necesidad de reformar la ley. Ha venido una asociación de empresarios, IDEA, también a decir al Congreso que necesitamos reformar la ley. Han venido los que operan con la ley, que es la justicia electoral, a plantearnos también la necesidad. Y tenemos muchísimos proyectos de los señores legisladores, senadores y diputados que también plantean la necesidad de la reforma. Está claro que no es para la Argentina, y hay editoriales muchas, un problema de la política. Evidentemente, para que hayan venido todos esos actores, excede un problema de la política. Y tampoco es un problema de la Argentina. Cuando uno repasa algunas noticias de cualquier democracia liberal occidental, encuentra estos debates procurando darle la profundidad que tienen y con toda la incertidumbre que genera hoy la inteligencia artificial y una realidad que estamos viviendo que nos conmueve a todos y que todos vamos viendo el impacto que tiene en la toma de decisión de las cosas más simples de nuestra vida. A partir de los datos que acceden estas plataformas, hay un cercenamiento clarísimo de la libertad. Esto es una ley que es mucho más profunda de quién pone la plata y quién no pone la plata. Es una ley más profunda de dónde viene la plata, que ya en sí mismo es un hecho que también hemos acordado que le debemos cerrar las puertas definitivas al narcotráfico, a la corrupción, al narcoterrorismo. Cuando no sabemos de dónde viene la plata, cuando no le ponemos luz al manejo de la plata, la democracia se resiente. Porque siempre hay plata para las elecciones, Presidenta. No es que si nosotros mañana decimos prohibimos el uso de dinero, las campañas no se van a financiar. Se van a sacar plata, o plata negra o plata oscura, pero lo que necesitamos darle es un sentido de transparencia para cerrarle las puertas a los peores de los males, como son el narcotráfico y como son la corrupción y el narcoterrorismo. Y esto es lo que se está dando en todas las democracias occidentales. En Estados Unidos, un país que todos tenemos como un país modelo respecto de su democracia y que tiene un sistema
constitucional muy parecido al nuestro. Nosotros hemos tomado muchas cosas de ellos y todos sabemos del poder que tiene Estados Unidos. Hoy muchas de las editoriales de ese país hablan de cómo se involucró Putin, el enemigo histórico de Estados Unidos, el adversario histórico, la contrabalanza de esa democracia occidental, de ese país de la democracia occidental, como es Estados Unidos, si Putin terminó interfiriendo y terminó ayudando para que el actual presidente de los Estados Unidos sea el presidente. Esto se debate en Estados Unidos. Esto no están mirando para otro lado en Estados Unidos. Están abordando la discusión que tienen que abordar, porque entienden que no es un problema de dinero. Sería muy fácil si fuera un problema solamente de dinero. Europa multará a los partidos políticos que violen la protección de datos para influir en la campaña de las elecciones europeas. Esto se está discutiendo hoy en el Parlamento Europeo. Lo que decía, se habló hoy en las tantas cuestiones de privilegios que se plantearon, el tema de las fake news. Para nosotros poder visibilizar dónde se gastan los recursos es muy importante. Que lo hagan editores responsables es muy importante. Nosotros acá presentamos un proyecto, presentó el senador Pichetto, porque usurpación de su identidad y le usaron un Twitter a su nombre. Nunca vino el señor Twitter, el señor Facebook. Son de una jurisdicción que no le alcanza a nuestras instituciones para poder regularlas. No le alcanza al poder de los Estados Unidos para poder regularlas. Entonces, tenemos que estar atentos a estas cuestiones, porque si todas las democracias occidentales lo están discutiendo, es porque ven impactos concretos. Pasó en el Brexit, que es todo un tema en la Comunidad Económica Europea. Pasó en cada una de las elecciones occidentales, de las democracias occidentales del último tiempo, va mutando, porque la tecnología aparte va mucho más rápido que nosotros. Desde que nosotros iniciamos esta sesión y pasamos por todas las cuestiones de privilegio y pasamos por todas las cuestiones de preferencia y llegamos a este debate, hay algún joven brillante que inventó una aplicación y que puede ser usada en cada una de nuestras terminales, que es un simple celular, y que nos pueden incidir y definir en cada una de nuestras decisiones. Perú lo incorporó a fines del año pasado como un tema del aporte, un tema en su Constitución, que por otra parte no hay ningún choque con nuestro bloque constitucional, porque también en la reforma del 94, en el artículo 37, lo que planteamos es que el Estado contribuye a la vida de los partidos políticos, lo que permite que puedan también su contribución venir de mano de otros sectores que no sean necesariamente el Estado. En México debe revisarse el financiamiento público a los partidos. También tiene problemas el financiamiento público. En Uruguay, el presidente de la Cámara de Diputados, dispuesto a negociar la ley de financiamiento que no sea una engaña pichanga. Ya nos pasó a nosotros una engaña pichanga y después ningún partido pudo cerrar las cuentas. ¿Nos vamos a seguir mintiendo? ¿Vamos a seguir haciendo planteos que por índole ideológico nos lleven a una ley impracticable? ¿Qué es el oscuro? ¿Qué es el dinero oscuro? La sigilosa forma de corrupción que salpica la política del país más poderoso del mundo, Estados Unidos. Esto es lo que se está discutiendo en Estados Unidos. ¿Qué propone Macron en su carta a los europeos? Macron hace poco tiempo le planteó a los europeos, con todos los problemas severos que tiene también el continente europeo, 6 puntos centrales para dar vuelta la página por la que están atravesando de estas tensiones interminables. ¿Sabe cuál es el cuarto punto, Presidenta? Creación de una agencia europea de protección de las democracias. Y ahí, en ese punto, desarrolla prohibiciones respecto del financiamiento político y reformas a la ley de financiamiento político. Creo que no estamos hablando de un tema menor, creo que no estamos hablando de un tema de dinero,
Creo que estamos hablando de un tema que tiene y menoscaba el más profundo sentido de la democracia, que es el de poder elegir, el de poder hacerlo con libertad, el de que no haya una inteligencia artificial que predetermine nuestros gustos. Hay otra nota por ahí que habla de con la tecnología se ganan elecciones, porque la tecnología hackean cerebros. Esas son las discusiones que se está dando el mundo respecto de la sanidad de su sistema democrático. Así que desde el bloque, y agradeciendo a todos los miembros del bloque, que todos han estado prestos para colaborar con las comisiones que teníamos a cargo, con el senador Guastavino y quien les habla, todos nos han traído su aporte, su opinión, su mejora al proyecto. Hemos encontrado uno por consenso, hemos encontrado uno que creemos que refleja la idea mayoritaria. Volvemos a pedirle al bloque oficialista que se dé un minuto para repensar la prohibición a los trabajadores que puedan participar. Si vamos a plantear que no haya cancha inclinada, que no haya ni entre los partidos políticos ni entre los distintos actores y sectores de la sociedad, y espero que tengamos media sanción hoy y que tenga el tiempo suficiente diputados para que en la próxima elección tengamos una ley que dé más transparencia, más control y mejor gasto de la política. Gracias, Presidenta.